Hola, bienvenidos a esta última clase de física y química biológica. Hemos transitado todo el cuatrimestre y hemos sobrevivido a él. Esperemos que en los próximos días todos ustedes puedan completar todo lo que les falta y así podamos avanzar. Esta va a ser la última clase, este es el último domiciliario. A partir del lunes van a empezar a encontrar los domiciliarios recuperatorios. Así que bueno, pónganse al día que ya falta muy poquito. La clase que nos toca hoy es mecánica de fluidos. Para ello necesitamos conocer un poco a quienes vamos a estudiar. Las sustancias se presentan como sólidos, líquidos y gases. Si interactúan por fuerzas cohesivas débiles, se denominan fluidos. Los que interactúan con fuerzas cohesivas débiles son los líquidos y los gases, ya que los fluidos tienen la característica de estar muy unidas las partículas entre ellos, ¿sí? Como vemos, los líquidos tienen volumen fijo, no cambian su volumen. Tienen forma variable, no pueden ser comprimidos, ¿sí? Y tienen una fuerza de atracción mayor que en los gases. Y algunos de ellos poseen viscosidad, ¿sí? Los gases tienen volumen variable, tienen forma variable, se pueden comprimir, tienen fuerzas de atracción débiles y tienen una viscosidad muy leve. Los fluidos tienen viscosidad, tensión superficial, presión, densidad, peso específico, compresibilidad y ausencia de memoria de forma, o sea, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. La viscosidad es la resistencia que tiene una sustancia a fluir. Por lo tanto, cuanto más viscosa sea una sustancia, más espeso va a ser el fluido y viceversa. Por ejemplo, el dulce de leche, ¿sí? Un fluido que no tiene viscosidad o tiene una viscosidad casi nula se denomina fluido ideal, como los gases. La compresibilidad es la propiedad de la materia que, al ser expuesta a una presión, cambia su volumen, lo disminuye, ¿sí? Así, también lo que se modifica es la densidad. Los fluidos son compresibles. Los líquidos son menos compresibles que los gases, pero no dejan de ser fluidos. Movimientos y fuerzas de atracción entre moléculas, ¿sí? Las fuerzas de atracción entre moléculas son débiles y por este motivo tienen cierto movimiento dentro del recipiente que los contienen, tanto para los líquidos como para los gases, ¿sí? En las moléculas gaseosas esas fuerzas son muchísimo más débiles, casi inexistentes, ¿sí? Y fluyen mucho más por todo el recipiente. La tensión superficial. Las moléculas de la superficie de cualquier sustancia, de cualquier fluido, están sometidas a la fuerza de la presión atmosférica y a su vez están sometidos a las fuerzas internas de la sustancia, ¿sí? Eso hace que en la superficie, sobre todo de los líquidos, se forme una película de líquido que es más dura que el resto, por llamarlo de alguna manera. No es que se va a volver sólida, pero sí tiene características que la diferencian del resto de la sustancia. Esa característica se denomina tensión superficial de los lípidos, ¿sí? Y se forma y se forma en la superficie del líquido. Todos los fluidos tienen densidad y peso específicos, ¿sí? Que están íntimamente relacionados. Vimos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de cualquier sustancia. El peso específico de cualquier sustancia es su peso dividido por el volumen.
El peso, recordemos que es una fuerza, es una magnitud vectorial, por lo tanto se mide en newtons. Y finalmente la presión, que es la cantidad de fuerza que se ejerce por unidad de área. Todas estas son las definiciones que necesitamos para poder avanzar sobre los temas de los que vamos a hablar, que son algunos de ellos un poco escabrosos. ¿Sí? Siempre la fuerza que se mide es la fuerza que es perpendicular a la superficie donde el fluido ejerce presión. ¿Sí? La presión la medimos en pascales, pero hay diferentes unidades del sistema, diferentes unidades para medir presión, ¿sí? Y acá tenemos la equivalencia en pascales. Solemos usar en medicina todas, van a encontrarlas todas, pero las más comunes dentro de una clínica van a ser los milímetros de mercurio, ¿sí? Que los leemos generalmente en lugar de en milímetros de mercurio, los solemos medir en centímetros de mercurio. Cuando decimos que una persona tiene una presión 16,8 o 16,9, por decirlo de alguna manera, y decir cualquier número, lo que estamos diciendo es que tiene una presión de 16 centímetros de mercurio. Eso corresponde a 16 milímetros de mercurio, ¿sí? A 160 milímetros de mercurio. También medimos en atmósferas y en torricellis y en bares. Son las 4 más usadas de las unidades dentro del sistema hospitalario, pero van a encontrarse con tubos de gases que tienen absolutamente todas estas unidades y van a encontrar en carteles estas unidades siempre, ¿sí? Por lo tanto, tener presente que se pueden cambiar las unidades para que nos resulten un poco más comparables, es una buena opción. Los fluidos se estudian a través de lo que se conoce como mecánica de fluidos, ¿sí? Y existen dos formas de estudiar a los fluidos en movimiento y los fluidos en estado estacionario. Si estamos estudiando fluidos en estado estacionario, hablamos de hidrostática. Si los fluidos están en movimiento, hablamos de hidrodinámica. Uno de los principales principios que se utilizan para movilizar cosas es el principio de Pascal, ¿sí? El principio de Pascal se utiliza en todos los objetos, en muchos de los objetos hidráulicos, por ejemplo, las varillas que mantienen sostenido el baúl del auto mientras funciona, después ya no funciona más. Pero bueno, hay muchas cosas que se utilizan para... tiene muchas utilidades el principio de Pascal, ¿sí? Lo que implica el principio de Pascal es que si nosotros tenemos conectados dos émbolos a través de un fluido, ¿sí? En un sistema cerrado, con diferentes áreas, la fuerza ejercida sobre el área pequeña es proporcional a la fuerza que ejerce todo el líquido sobre el área grande. Y esto se expresa como que la presión generada acá tiene que ser igual a la presión que se genere acá. Si reemplazamos por la fórmula de presión, recordemos que presión es fuerza sobre superficie, nos vamos a encontrar con que la fuerza ejercida por el ratón puede sostener al elefante, ¿sí? La prensa hidráulica incrementa la fuerza empleada. Nosotros hacemos una pequeña fuerza acá y toda esa fuerza se distribuye a través del líquido para poder levantar al otro émbolo, ¿sí? La presión en la rama izquierda es por definición F1 sobre A1. Y tiene que ser esa relación F1 dividido A1 tiene que ser igual a lo que se ejerza de este lado, ¿sí? La presión atmosférica está debida a una gigantesca columna de aire que nos empuja todo el tiempo hacia la superficie de la Tierra. Y esa presión aumenta a medida que nos vamos más hacia abajo y disminuye a medida que subimos más.
Imagínense que la atmósfera, ¿sí?, está formada por aire. El aire tiene una densidad bastante pequeña. Sin embargo, si nosotros nos metemos en el agua, esa presión se va a incrementar muchísimo. ¿Por qué? Porque las partículas de agua están muy juntas entre sí. Y a la presión que genere el agua sobre nuestro cuerpo, se le va a sumar la presión de toda la columna de aire que forma la presión atmosférica. Por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia que nos vamos adentro del agua, mayor va a ser la presión a la que estemos sometidos. Toda presión es la suma de las presiones individuales que estén afectando al objeto que está en estudio, ¿sí? La presión absoluta siempre va a ser la suma de todas ellas. Por ejemplo, en la presión manométrica siempre debemos restar la presión atmosférica para obtener la presión diferencial, ¿sí? Si nosotros estamos midiendo cualquier presión, la presión atmosférica nos va a estar afectando. Los sistemas manométricos que miden la presión para los humanos, por ejemplo, directamente nos ofrecen el valor de la presión con la presión atmosférica ya restada, ¿sí? Pero si nosotros estuviéramos en un manómetro real y tuviéramos que medir la presión de una persona con un manómetro real, tenemos que recordar que debemos restar la presión atmosférica, si no nos va a dar cualquier cosa, ¿sí? La presión hidrostática es la fuerza del peso de un fluido en reposo sobre un objeto determinado y se calcula como el producto de la densidad por G por la altura, ¿sí? G es la gravedad, que en el caso de la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, es la aceleración de la gravedad. La presión hidrostática tiene muchísimas aplicaciones, nosotros conocemos varias de ellas, aunque no estemos acostumbrados a relacionar los objetos que tenemos en casa con fenómenos físicos, pero por ejemplo, el cricket, ¿sí?, lo que usamos para levantar el auto, utiliza la fuerza hidráulica para levantar el auto, y nosotros sabemos que con un cricket pequeño podemos levantar 1 tonelada de auto. Si intentásemos hacer lo mismo con las manos, nos va a costar bastante. La presión manométrica es la presión total menos la presión atmosférica, ¿sí? Era lo que les explicaba hace un ratito. Si nosotros vemos esta presión, nos vamos a dar cuenta de que es una presión reducida, no está restada la presión de la atmósfera. La presión total de cualquier manómetro va a ser la suma de la presión atmosférica más la presión que se esté generando dentro del organismo. Otro de los principios de hidrostática que son bastante utilizados, por ejemplo para el movimiento de los barcos, es el principio de Arquímedes. Arquímedes fue ese gran genio que descubrió mientras estaba bañando el principio que lleva hoy su nombre, y que salió corriendo desnudo gritando eureka, 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 que significa lo descubrí, ¿sí? ¿Qué había descubierto? Él descubrió que cuando sumergía su cuerpo en el agua, del agua salía líquido, ¿sí? Por lo tanto, había un desplazamiento de líquido que era proporcional a la densidad de su cuerpo. A la fuerza que hacía que el agua saliera del recipiente la denominó empuje, ¿sí? Y está definido por la fórmula de la densidad, está definido por el producto de la densidad por la gravedad y el volumen desalojado, ¿sí? El volumen desplazado de líquido. Como la fuerza sale, lo que hacemos es ponerle un signo negativo. El empuje también va a ser igual a la diferencia entre el peso del objeto en el aire y el peso del objeto en el fluido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cualquier objeto dentro de un fluido tiene
un peso relativo muy distinto al peso que tiene en el aire, ¿sí? Y ese peso está regulado por la densidad del líquido que contiene ese objeto. Si nosotros encontramos un tesoro en el mar, nos vamos a dar cuenta de que lo podemos levantar tranquilamente mientras estemos en el agua, pero sin embargo, a medida que vamos acercándonos a la fase aire, ese peso se vuelve bastante difícil de movilizar, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, con las ballenas encalladas. O sea, es muy difícil devolverlas al agua debido a su peso. Todos los objetos, ¿sí?, reciben la fuerza de empuje desde su centro de masa, ¿sí?, desde su centro gravitatorio. Hidrodinámica es la rama de la mecánica que estudia al fluido cuando se encuentra en movimiento. Tenemos que tener en cuenta tres cosas. El fluido no se debe poder comprimir, ¿sí? No se pierde energía, ¿sí? La energía aplicada no se va a perder debido a la viscosidad, o sea que el líquido tiene que tener una viscosidad casi nula o ser un fluido ideal. Y se debe suponer que el flujo de los líquidos estudiados es estacionario. Recuerden que estamos hablando de líquidos en movimiento, ¿sí? Pero sin embargo vamos a suponer que están en estado estacionario. Bien, tenemos varias cosas que hablar sobre ellos, ¿sí? Acá tenemos algunas de las características que tienen que tener los fluidos ideales, ¿sí? Y de uno de los principales hechos que vamos a mencionar es la aplicación de líneas de fuerza. ¿Hacia dónde se está moviendo el fluido que estoy estudiando? Existen dos formas de que se mueva el fluido. En forma caótica o bien en forma suave y ordenada. Si el líquido se mueve en forma ordenada, ¿sí?, o en láminas paralelas, como que todas las partículas van hacia la misma dirección, hablamos de un flujo laminar. Sin embargo, si hay una trayectoria errática que se mueve hacia todos lados formando curvas y con fuerza, ese flujo va a ser turbulento. Esto lo medimos a través de un número adimensional que se denomina número de Reynolds. Las líneas de flujo para nuestro cuerpo son muy importantes. En el torrente sanguíneo, el líquido que viaja, la sangre, a través de las tuberías, que serían los vasos sanguíneos, se mueve en forma laminar, excepto si empiezan a aparecer patologías. Si empiezan a aparecer patologías, si los vasos empiezan a engrosar o cambiar de forma, va a suceder que el flujo va a dejar de ser laminar y se va a tornar turbulento. Esto se puede oír, ¿sí? Simplemente se puede escuchar cuando un vaso se comporta con un flujo, cuando la sangre en un vaso se comporta con flujo turbulento, es audible. El número de Reynolds los podemos calcular con esta fórmula que vemos acá, que tenemos acá, ¿sí? Si el número de Reynolds es mayor a 3000, entonces el flujo va a ser turbulento, ¿sí?, errático y caótico. Si el número de Reynolds se encuentra por debajo de 2000, entonces el flujo va a ser laminar y va a tener esta forma que vemos en esta imagen. Si el flujo se encuentra en un número de Reynolds entre 2000 y 3000, el flujo va a ser combinado. Por momentos va a ser laminar y por momentos va a ser turbulento. Medir la velocidad en un líquido a veces se vuelve un poco complejo. ¿Por qué? Porque es una medida siempre indirecta. Nosotros no podemos marcar cada una de las moléculas y predecir qué es lo que va a suceder con ellas y decir a qué velocidad se están moviendo. Por lo tanto, hablar de velocidad de un líquido, si bien se puede medir, es una medida indirecta. ¿Cómo hacemos? Y ponemos un barquito de papel
marcamos la salida y empezamos a contar el tiempo hasta que llega a un determinado lugar. De esa forma se mide la velocidad de un líquido, ¿sí? Lo del barquito es decir, ponemos una marca y vemos cómo se comporta el barquito, ¿sí? Cómo se comporta esa marca que nosotros pusimos. Pero el comportamiento de esa marca que nosotros estamos poniendo podría no estar diciéndonos todo lo que tiene que decirnos, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos una unidad diferente para medir el movimiento de un líquido. Así es como aparece la medida caudal, ¿sí? Que es la cantidad de volumen que atraviesa una sección transversal de un tubo en un tiempo determinado. Por ejemplo, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón, ¿sí? Aproximadamente el corazón bombea 5.000 mililitros por cada minuto. Si consideramos que los ventrículos expulsan unos 70 mililitros en cada latido, y sabiendo que el corazón late unas 75 veces por minuto, podemos calcular cuánta es la sangre total que en un minuto distribuye el corazón, ¿sí? En un latido va a volcar sobre el torrente sanguíneo unos 70 mililitros. En 75 latidos, que son los que ocurren en un minuto, va a terminar bombeando 5.250 mililitros de sangre. Por lo tanto, el corazón cada minuto hace que circule absolutamente toda la sangre de nuestro cuerpo por el sistema circulatorio. Bien, en los vasos sanguíneos el caudal lo podemos medir también como la velocidad. Recuerden que les dije que no es fácil medir la velocidad, pero la podemos determinar por el área de sección transversal. ¿Por qué? Porque existe una ecuación que dice que el caudal, esta ecuación se llama ecuación de continuidad, que dice que el caudal en cualquier sección de una tubería cualquiera tiene que ser el mismo, ¿sí? O sea que el caudal de este lado tendría que ser el mismo caudal en esta parte de la tubería. Fíjense que tenemos un angostamiento de una tubería y en teoría el caudal de este lado debería ser igual al caudal de este lado, ¿sí? Lo único que está variando en esta tubería es el radio del vaso. La única manera en que ocurra eso es si la velocidad cambia, ¿sí? Lo que dice esto es que si el caudal es lo mismo acá y acá, tendremos que reemplazar con esta fórmula y decir que Q1 tiene que ser igual a Q2. Cuando reemplazamos cada Q por la fórmula esta que vemos acá, vemos que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. De la única forma que esto podría ocurrir es si la velocidad, cuando se disminuye el área de sección transversal, disminuya también. La ecuación de continuidad no es muy útil para expresar todo lo que ocurre en nuestro sistema circulatorio debido a que no podría disminuir tanto la velocidad a nivel capilar, pero sí sirve para describir lo que ocurre en los grandes vasos. Bien, en la aorta y en grandes arterias la velocidad es aproximadamente de unos 20 centímetros de sangre por segundo, ¿sí? A nivel de las arteriolas, esa velocidad va disminuyendo gradualmente. Y en los capilares es
muy pequeña, con un valor aproximado de 0,03 centímetros por segundo. En algunos capilares, los glóbulos rojos tienen que angostarse para poder pasar, así que lo lógico es que la velocidad vaya disminuyendo, porque si no se terminarían destruyendo los vasos, ¿sí? El anteúltimo de los fenómenos que vamos a comentar es el principio de Bernoulli, que explica que la velocidad aumenta cuando disminuye la sección transversal de una tubería. Bernoulli aprovechó una de las leyes, que es la ley de conservación de la energía, que dice que la energía se debe conservar en todo un sistema cerrado. Si tenemos una cañería, una tubería como sistema cerrado que tiene una sección transversal más fina y otra más gruesa, la energía de un lado tiene que ser igual a la energía del otro lado. Acá podemos ver que la presión, la energía potencial y la energía cinética de un lado de la tubería tiene que ser igual del otro lado de la tubería. Para que esto ocurra, la velocidad del líquido tiene que aumentar a medida que se disminuye la sección transversal. Y esto explica por qué cuando tapamos la punta de una manguera, el líquido alcanza una altura mayor, una distancia mayor. La última de las leyes que vamos a ver es la ley de Poiseuille, que explica mejor que cualquiera de las otras leyes de la hidrodinámica lo que ocurre en el torrente sanguíneo, debido a que Poiseuille era médico y le interesaba estudiar particularmente los vasos sanguíneos. Y encontró que el caudal en el torrente sanguíneo va a depender de varias cosas. En principio va a depender del radio del vaso por el cual esté transcurriendo la sangre, de la longitud del vaso, de la presión, de la viscosidad del líquido y de una constante que es pi, ¿sí? Fíjense que cuanto más largo sea el vaso, menor va a ser el caudal. Y cuanto más grande sea el radio del tubo, mayor va a ser el caudal, ¿sí? La ley de Bernoulli, el principio de Bernoulli, nos sirve para explicar lo que ocurre en vasos grandes, pero al igual que las otras, no nos sirve para explicar lo que ocurre en los capilares, debido a que en los capilares, recuerden que no puede aumentar la velocidad tanto. ¿Por qué? Porque, por lo que les dije hace un rato, los glóbulos rojos a veces se deben comprimir para poder pasar algunos vasos, ¿sí? Así que si aumentase la velocidad, en cuanto tuviésemos un poquitito más de actividad cardíaca, empezaría a salirnos sangre por todos los vasos capilares, ¿sí? Así que esta ley no se puede aplicar para capilares. Esto se puede aplicar para casi toda, pero empieza a fallar cuando llegamos a los capilares. Así que todavía nos falta una buena ley para poder explicar lo que ocurre en los capilares, ¿sí? La sangre es un fluido incomprensible, no incomprensible, es incompresible, o sea, no se puede comprimir. Esto debe haber sido el corrector. Y por el principio de continuidad, que nos dice que el caudal que entra en un tubo tiene que ser igual al que sale, siempre que no cambie la sección del mismo, entonces cuando cambia esto no se cumple. Cuando aumenta la sección de un vaso y disminuye la velocidad, en conclusión, cuando aumenta la sección del vaso, la velocidad va a disminuir. Y cuando disminuye la sección del vaso, la velocidad va a aumentar, ¿sí? La sangre es un fluido. Decir que la sangre es un fluido ideal es bastante poco realista. Es más razonable considerarla como un fluido no newtoniano, ¿sí? O newtoniano. Los fluidos newtonianos presentan una resistencia que se llama viscosidad, que se va a oponer al movimiento y es una característica de cada uno de los fluidos que estén en estudio, ¿sí?
El fluido se desplaza en capas concéntricas, como vimos en el flujo laminar, en el régimen laminar, ¿sí? La sangre no se comporta como un fluido newtoniano porque tiene viscosidad constante, tiene viscosidad, ¿sí? Y la viscosidad va a aumentar cuando disminuye la velocidad del líquido. Por lo tanto, a nivel de los capilares, la viscosidad va a ser mucho mayor. Y esto sumado a que que los glóbulos rojos están bastante apretados dentro de los capilares, no va a ayudar demasiado con la viscosidad. O sea que a medida que lleguemos a los capilares, la viscosidad va a ser cada vez más alta, ¿sí? La viscosidad de la sangre depende del hematocrito, que es la relación entre el plasma y los glóbulos rojos, y en menor medida con respecto a la dimensión del vaso. El flujo va a ser pulsátil, produciendo variaciones de presión que, sumadas a las características de la elasticidad de los vasos, van a complicar el estudio de los vasos sanguíneos como tuberías. Recordemos que los vasos sanguíneos se pueden dilatar y contraer de acuerdo a las condiciones. Todas las ecuaciones tienen que ajustarse a estas condiciones que estamos mencionando recién. En el caso de la microcirculación, a medida que el flujo sanguíneo se distribuye por los capilares, la presión va a caer rápidamente, ¿sí? Esto es empírico, no es calculado con las fórmulas que vimos recién, esto lo sabemos. Y el flujo se va transformando en un flujo estacionario con un carácter de cada vez menor movimiento, ¿sí? Las funciones fundamentales de la circulación se producen en los capilares tisulares, donde la sangre tiene que distribuir el oxígeno. A ese segmento se lo denomina microcirculación y es responsable de proporcionar las sustancias necesarias a la célula y a su vez recoger los desechos de esas células. O sea, lo que va a hacer el glóbulo rojo es entregar todos los nutrientes necesarios para que ocurra hasta incluso la respiración celular, y de paso se va a llevar, por ejemplo, el dióxido de carbono. En general, la cantidad de líquido que está por fuera de los vasos está definido por el equilibrio de fluidos dentro del organismo, pero esto puede cambiar. Si aumenta el fluido que está por fuera de los vasos, empezamos a tener problemas de distribución. ¿Por qué? Habíamos visto, de acuerdo a la ley de Fick, que la difusibilidad de un gas o de una sustancia a través de una membrana depende de la distancia que tiene que recorrer. Si los glóbulos rojos intentan distribuir algún material en un vaso que tiene una acumulación de líquido en el espacio intersticial, o sea, en el espacio de fuera del vaso, se va a complicar esa distribución, ¿sí? En la práctica, la distribución de los líquidos en el cuerpo sigue la regla 60-40-20. Esta regla dice que el 60% del peso corporal es agua, el 40% es intracelular, o sea, está dentro de las células, y el 20% está por fuera de las células. De eso tenemos lo siguiente. El líquido intracelular es el 40% de la masa corporal, pero en el líquido extracelular tenemos fluido intersticial, que corresponde a un 15% de la masa corporal, plasma, un 5% de la masa corporal, líquido transcelular, 1 a 3% de la masa corporal, y la linfa, ¿sí?, que es otro sistema circulatorio que poseemos los seres humanos, es 1 a 3% de la masa corporal. Cuando se produce una pérdida de la homeostasis, que, como dijimos al principio, es el equilibrio fisiológico que garantiza la función celular, pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? En principio, una de las cosas que puede ocurrir es una acumulación de líquidos en el espacio intersticial. Si se acumula líquido en un espacio donde no se tiene que acumular, estamos en presencia de un edema.
Los edemas aparecen en muchas enfermedades, se manifiestan como hinchazón de los tejidos blandos debido a la acumulación de líquido en el intersticio, ¿sí? Las fuerzas identificadas que producen los edemas son 4. La presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica sanguínea y la presión oncótica intersticial. La consecuencia de la acción de estas fuerzas es que el líquido se escapa de los vasos y se acumula en lugares donde no se tienen que acumular, ¿sí? La disminución de proteínas plasmáticas, por ejemplo, implica una disminución en la presión osmótica. Si disminuyen las proteínas, entonces va a disminuir la presión osmótica y por lo tanto el líquido va a ser atraído hacia el espacio entre los vasos. Cualquier bloqueo en el sistema linfático también va a contribuir a la formación de edemas. ¿Cuáles son las principales causas de la formación de edemas? Aumento de la presión hidrostática sanguínea a nivel microcirculatorio, o sea, se aumenta la presión en esa zona de distribución de los capilares. Y esto puede ocurrir como consecuencia de todas estas situaciones, ¿sí? Aumento de la permeabilidad capilar. Los capilares tienen una permeabilidad constante. Si por algún motivo esa permeabilidad se irrumpe, entonces también va a ocurrir un edema, ¿sí? Ya nombramos la disminución de proteínas plasmáticas y el bloqueo linfático. Les quiero agradecer por haber compartido este cuatrimestre conmigo. Nos dimos cuenta que la comunicación a veces puede ser un poco compleja en esta forma de educación. Les pido disculpas si en algún momento faltó algo o necesitan algo y los invito a que hagan todas las consultas que necesiten hacer, ya sea por correo electrónico o bien por el campus del foro. Espero que hayan disfrutado de esta última clase de física y química biológica y nos hablamos por correo en los siguientes días.